Claudio Suchovsky ahí vía Zoom, así que ha sido un placer saludarte, un hombre muy conocido, muy mediático también por sus opiniones expertas de la situación que está atravesando la República Argentina. También vamos a hablar del tema del cepo cambiario y cómo está afectando esto a las exportaciones uruguayas, ¿no? Y todo un tema, pero me gustaría empezar, Claudio, por el interés creciente, no sé cómo lo ves vos, de los argentinos por venir al Uruguay a invertir. Yo decía, ya no como una renta, sino pensando en hacerlo de forma permanente, consultando en los colegios para ver dónde pueden educar a sus hijos. Es decir, ¿qué motivos? Bueno, uno podría pensar, el primero, la crisis económica, todo lo que está desencadenado en la Argentina. Los beneficios fiscales que tenemos nosotros, ¿no? Los cambios impositivos que son distintos, los argentinos lo ven como favorables. ¿Cómo mirás vos ese tema, Claudio? Sí, es difícil. Primero, muy buenos días y gracias por la invitación. Es muy difícil interpretar a la gente, no me quiero poner en ese lugar. Lo único, desde el lado económico, uno siempre repite que hay tres tipos de confianza en la vida. Solo tres tipos de confianza, que es lo más importante, lo más relevante. Si vos no confías, no hay precio que pague esa desconfianza. Y la confianza no se compra ni se vende, se siente o no se siente. Por eso es muy personal, no se puede impulsar por decreto. Hay confianza de corto plazo, que es donde uno deja su dinero. Eso es de corto plazo, porque puedo comprar, vender, salir, eso es corto plazo. La confianza de mediano plazo, que es donde uno instala su empresa, porque uno cuando instala una empresa necesita como mínimo un año para ver cómo le va, cómo le está yendo, si tomó a la gente adecuada, si no tomó a la gente adecuada, si tiene un buen negocio o no tiene un buen negocio. Y por último, la confianza más difícil y más dura, es la confianza donde depositas tu ser, donde vos decís, che, esta es la economía o el mundo o la sociedad en la que yo quiero vivir, se respeta la ley, la propiedad privada, se respeta el mérito. Si yo me esfuerzo y estudio el doble y quiero ahorrar el doble para un futuro mejor, ¿se me respeta o no se me respeta? Y yo creo que esas son las dudas que se le plantean a muchos y creo que por ahí pasa un poco la discusión. Perdón lo largo de la respuesta, no sé si es esta la respuesta, pero supongo que cada cabeza de cada argentino deben pasar muchos fantasmas de muchas épocas de nuestra historia. Ujú. Te diría de la región, porque en el fondo vos ves modelos distintos de cómo vive la gente y con solo ver esas imágenes, con el avance de la tecnología, con el hecho de que hoy por Zoom nosotros nos estemos comunicando con una facilidad de que no hace falta ir y yo puedo ver las noticias de allí y ustedes las de aquí en un segundo, hace de que uno tenga variantes, ¿no? Pueda haber variantes. Claro, de hecho, una de las cosas que dicen los argentinos que vienen acá es las certezas jurídicas, además de los beneficios fiscales, ¿no? Que les ofrece bueno, el Estado uruguayo, ¿no? De algún modo. Y lo cierto es que los propios inmobiliarios, la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias acá, ya ha tenido muchísimas consultas, incluso están esperando la habilitación de lo presencial para firmar las escrituras. Pero ya hay de palabra, o diría una suerte de boleto de reserva, lo cual indica que efectivamente habría un común corrimiento, es decir, los argentinos que pueden vienen a invertir al Uruguay. Por eso yo te decía, si vos desde allá percibís que está pasando esa corrida, o por el contrario se están yendo a otras opciones en otras partes de la región. Es, es muy difícil porque si bien yo respondo y trabajo y me encantan y amo los mercados y siempre dicen que los mercados son muy volátiles, yo siempre me atajo diciendo que más volátil es la política. ¿Cómo vamos de lado a lado? Quizás hace 3 años era al revés. Cuando uno miraba la política económica de Uruguay y miraba la política económica argentina, quizás las sensaciones eran completamente distintas. Y hace 5 años completamente al revés. Entonces lo difícil de acá es planificar a largo plazo. Lo que nos pasa en América Latina es que somos muy volátiles, vamos de un extremo al otro con mucha facilidad. Es como que nuestra sociedad es volátil, ¿no? Cambiamos de opinión muy fácil. Entonces también tenés muchos argentinos, pero creo que muchos latinos. Cuando viajás por el mundo, en España o el propio Estados Unidos, te vas a encontrar con una comunidad muy grande, donde déjame definir de esta manera. Es de un escritor, un intelectual argentino que se llama Marcos Aguinis, que una vez interpreté yo, espero que sea así, una frase que él decía, que un argentino individual puede ser un ser brillante, de hecho se destaca en el deporte, etc. Perdón, me ordeno de nuevo. Un americano solo es una persona, un norteamericano solo es una persona muy mediocre.
Pones 2 americanos juntos y quizás te genera una sociedad. 3 americanos juntos te pueden generar una corporación. Actúan mejor colectivamente que individualmente. Cuando ves un argentino, déjame decir, no sé, a veces latino, solo, parece un ser muy brillante, se destaca en cualquier lugar del mundo. Cuando ves 2 argentinos juntos, empezás a decir, son capaces de fundir el propio negocio que crearon. Y cuando ves 3 argentinos juntos, decís, che, esto no será asociación ilícita. Y eso habla a veces de nuestro fracaso colectivo y nuestro éxito individual. Entonces, muchos eligen los caminos donde se respetan las libertades individuales, repito, estos países, como proa, ¿no? Lo vimos muchas veces, pero no es solo de ahora, en muchos años. Nosotros venimos, a veces hablamos mucho, nos sentimos algo soberbios, y la verdad que venimos de fracaso tal fracaso. Ustedes piensen que Argentina hoy tiene el mayor gasto público de su historia, 50% del PBI, y su mayor índice de pobreza. Algo está mal. Si yo tengo el mayor gasto público y además de eso tengo 40% de pobreza, desnuda lo mal que administramos, y esas frustraciones creo que forman parte del presente. Sí, en medio de la administración queda la gente que es quien tiene que salir a la calle, bueno, en cuarentena, pero salir a la vida con sueldos magros y poca capacidad de compra. Estaría bueno capaz que nos relates cuál es la situación de un ciudadano común, cuál es el sueldo mínimo, cuál es el ingreso y cuál es una canasta fija de compra en la Argentina hoy en día y qué capacidad de resistencia tienen los argentinos. Es muy difícil generalizarlo porque la economía argentina se convirtió en muy desigual. Si yo te generalizo, te voy a decir, mirá, la inflación es del 1,5%, el salario promedio debe estar hoy en los $400, pero no es así. Hay sectores que funcionan muy bien y hay sectores que les puede ir muy bien y sectores que quedaron fuera del sistema. La pandemia lo que hizo es desnudar un montón de estas desigualdades. Entonces, si voy concreto un empleado público o un jubilado, que más o menos entre los dos son 11 millones de personas, o sea, hoy Argentina tiene 28 millones de personas en capacidad de trabajar entre 18 y 65 años, de los cuales tienen trabajo en blanco 13 millones, de esos 28 millones. Ahí tenés una debilidad y una desigualdad enorme. La mitad, el 40% de la Argentina se mueve en el mercado informal. Y eso es un problema. Es un problema para el que está en la economía informal. Porque no tiene obra social, o porque no tiene beneficios, o porque sus jubilaciones son más magras, o porque no tiene mecanismo de defensa. Después tenés 13 millones formales, y dentro de los formales 4.200.000 de empleados públicos. Entonces ahí tenés una estabilidad mayor y un cálculo mucho más estable y una economía mucho más predecible. Pero el resto, medirlo hoy en la pandemia es difícil porque algunos pudieron aprovechar y trabajan el doble. De hecho, recién ustedes escuchaban el tema de la peluquería y es muy interesante. Me daba en el fondo, y se me nota por lo desprolijo, envidia. Y el hecho es que vos tenés un montón de sectores que no es que hicieron las cosas mal, es que no pudieron trabajar. Y uno, ¿cuántos ahorros puede tener para aguantar? Y vale la pena aguantar cuando no tenés un horizonte, decir, che, tengo pocos ahorros, me los quedo y después pinto para adelante. Y otros pudieron trabajar mucho más. No tuvieron baja de salarios, o al contrario, trabajan menos con el hecho de que tienen que viajar menos a su oficina o no gastan en transporte. Entonces ahorran plata, se les congelaron muchos gastos. Y repito, y ganan lo mismo. Entonces se convirtió en una economía desigual. Yo puedo hablar por Zoom con ustedes, mientras que hay gente que pelea por agua corriente en un momento donde la higiene es necesaria. Claro. Por Claudio, eso hablé mucho y no respondí mucho, pero no, sí. es muy difícil generalizar. Está claro. Claudio, también está en la mira Argentina en cuanto a sus deudas con préstamos internacionales. Se lo está catalogando en algunos casos como incumplidor, un país incumplidor. ¿Qué significa este estatus de económicamente, ¿no?, de la deuda pública y de cuántos miles de millones de dólares estamos hablando que debe la Argentina a sus acreedores? Pará, y te agrego algo, Claudia, así ya respondés todo junto porque ya vamos a ir cerrando. ¿Quién toma las decisiones políticas de los rumbos económicos en la Argentina? ¿Fernández o Cristina, no? Y porque también eso es, ¿qué rumbo van a marcar, no? ¿Cómo se sale de esta? Sí, está muy bien, gracias por las dos preguntas. Voy a tratar de ser concreto porque sé que estamos en televisión. La primera, el mundo no cuestiona la capacidad de pago argentina hace mucho tiempo. Argentina tiene capacidad de pago. Lo que cuestionan es la voluntad de pago, que eso es distinto.
Ustedes también tuvieron problemas más de una vez. Y una cosa es sentarte a hablar y decir, che, tengo problemas, aguantame. Y el otro quiere cobrar. Como quiere cobrar, si lo tratás de buena manera, es muy probable que te espere, porque no le queda otra además, porque si no, no cobra. Entonces se convierten en socios, es asociar a tu acreedor, porque mal nos puede ir a cualquiera. A todos ustedes que están ahí, también alguna vez pueden llegar a tener un problema de irse mal. Irte mal son circunstancias. Argentina tuvo sus circunstancias, tuvo sus culpas, lo que fuera, pero te puede ir mal. Lo que te van a juzgar es cómo te comportás cuando te va mal. Si le echás la culpa a otro, si todo es culpa de las circunstancias, si yo soy un genio y el resto no sirve para nada, y el de afuera te dice, no me estás pagando, por lo menos respetame. Argentina debe lo que está negociando ahora son 65.000 millones de dólares, es el 15% de deuda del PBI. Escucharon bien, no me equivoqué. Lo que está negociando hoy es el 15% de deuda de PBI con los extranjeros. Se están poniendo de acuerdo. Por suerte, esta vez creo que fueron más políticamente correctos y acercaron posiciones, que las dos posiciones son respetables. Argentina no tiene apuro porque no tiene crédito, entonces ¿para qué me voy a apurar si igual no me van a prestar plata después? Y los acreedores dicen, mira, si vos no cumplís y yo no hago nada, no me va a cumplir ninguno, con lo cual no te puedo aceptar cualquier cosa. Es como que alguien no pague las expensas de su departamento y el resto del edificio se entere y no pasa nada. Y no va a pagar nadie después. Entonces, están, en este caso, juntando sus intereses y negociando. Y ahí yo tengo un poquito más de fe de que termina bien la historia y que Argentina va a poder arreglar. Sí, no se va a sacar ese mote de incumplidor, porque en el fondo tenemos 8 default en los últimos tiempos y se están defaulteando bonos que se arreglaron en el 2005. O sea, muy pronto. Y la segunda pregunta me es más difícil. Yo creo que hoy los políticos en el mundo tenemos una debilidad diferencial muy grande y creo que en Argentina también. Yo creo que hasta gobiernan por encuestas. Depende de lo que diga la sociedad. Sacan una medida, la sociedad protesta, no, nos equivocamos, vamos para atrás. Y yo creo que no gobiernan pensando en la próxima generación o en lo que es importante para el país, sino en el voto inmediato. Y eso es un problema. Cuando el corto plazo tapa todo tu horizonte de largo plazo, miren, termino con esto. Después de muchos años de mercado, no es que les quiero enseñar nada a nadie, sino un pequeño consejo y con la mayor humildad posible de haberme equivocado también, porque yo soy en la percepción de los que se equivocó en el último tiempo. Dicho esto, la vida es un promedio. Si las cosas te van muy bien de corto plazo, sospecha, porque en el largo plazo algo es un promedio. Y si te está yendo muy mal de corto plazo, cálmate, porque la vida es un promedio. La actividad económica es un promedio. Todo termina siendo un promedio. Y si las cosas de corto plazo, la satisfacción de corto plazo, tapa el ahorro futuro, la verdad que estás condenando a la próxima generación. Y creo que hoy tenemos dirigentes que solo piensan en el corto plazo. Gracias, Claudio. Fue clarísimo, ¿eh? Que tengas buen día. Un placer. Bueno, buenísimo.